en las remotas colinas del este de Oregón, enterrada bajo décadas de silencio oficial. Yace una verdad tan aterradora que las autoridades locales la suprimieron durante más de un siglo. Entre 1852 y 1888, más de 800 pioneros desaparecieron a lo largo de un tramo de 20.000, las del Camino de Oregón. No por enfermedad, no por accidentes, sino por algo mucho más siniestro. La Capilla del Sagrado Corazón, una modesta estructura de madera que prometía salvación a los viajeros moribundos, era en realidad el epicentro del plan de asesinato masivo más metódico en la historia de la frontera estadounidense. Lo que comenzó como desapariciones aisladas, se convirtió en una empresa familiar tan calculada, tan despiadadamente eficiente que redefinió el mal mismo. La familia Grayson no solo mataba por dinero, convirtieron el asesinato en una forma de arte, llevando registros meticulosos de cada vida que tomaron, cada familia que destruyeron, cada sueño que enterraron en tumbas superficiales antes de descender hacia la oscuridad, que consumió a la familia Grayson y sus víctimas. Necesito pedirte algo. Este canal no es para todos, solo para aquellos suficientemente valientes como para enfrentar las verdades más perturbadoras ocultas en el pasado de Estados Unidos. Si eres uno de los pocos que puede soportar estas revelaciones oscuras, suscríbete ahora y deja un comentario diciéndome desde qué estado estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a descubrir las historias que otros no se atreven a contar ahora. Viajemos de regreso a 1852. Cuando el Camino de Oregón prometía esperanza pero entregaba horror en el Camino de Oregón, se extendía como una línea de vida a través de la frontera estadounidense, llevando sueños hacia el oeste a través de 2000 millas de naturaleza implacable, para las miles de familias que vendieron todo lo que poseían por la oportunidad de una nueva vida. Cada milla representaba tanto esperanza como peligro. Enfermedades, hambruna y desastres naturales cobraron incontables vidas, pero en las colinas ondulantes del este de Oregón la muerte vestía un rostro diferente, uno que sonreía con compasión cristiana mientras calculaba el valor de las posesiones de una familia. El año 1852 marcó el punto más alto de la migración del Camino de Oregón, con más de 50.000 personas realizando el peligroso viaje hacia el oeste. Para cuando la mayoría de los trenes de carretas llegaban a las montañas azules de Oregón, ya habían viajado casi 1.800.000. Las familias estaban exhaustas. Los suministros estaban agotando y los miembros más débiles a menudo sucumbían a la fiebre del camino. Disentería y otros padecimientos que convertían los sueños de prosperidad en desesperadas luchas por la supervivencia. Fue en este paisaje de vulnerabilidad donde el padre Murray Grayson estableció la Capilla del Sagrado Corazón en 1851. La desgastada estructura de madera se alzaba sobre una colina con vista a un punto natural de descanso a lo largo del camino, un lugar donde los viajeros cansados solían detenerse para dar descanso a sus bueyes y enterrar a sus muertos. Para los pioneros que pasaban, la capilla representaba la providencia divina, un faro de esperanza en la naturaleza donde podían buscar consuelo espiritual y, si era necesario, un entierro cristiano adecuado para sus seres queridos. En el padre Murray, un hombre alto y demacrado, de 40 y tantos años, con penetrantes ojos grises y una voz que imponía respeto, había llegado al territorio de Oregón afirmando ser un misionero itinerante. Hablaba elocuentemente sobre su llamado a servir las necesidades espirituales de las familias que viajaban hacia el oeste, y su conocimiento de las Escrituras parecía lo suficientemente genuino como para convencer incluso a los viajeros más escépticos. A su lado estaba su devota esposa, que tomó el nombre de hermana Constance, una mujer cuyo trato gentil y aparente conocimiento médico la convertían en un apoyo invaluable para las familias que lidiaban con niños enfermos y parientes moribundos. El hermano Ezekiel, el hermano menor de Murray, completaba el trío que se volvería sinónimo tanto de salvación como de condenación. Mientras Murray poseía la presencia imponente de un líder natural, Ezekiel era el práctico, habilidoso con las manos, conocedor del ganado, y siempre dispuesto a ayudar a las familias necesitadas a reparar sus carretas o a atender a sus animales juntos. Los tres crearon una imagen de caridad cristiana que atraía a familias desesperadas como polillas a una llama. La capilla en sí era modesta pero bien mantenida, construida con madera local y con un pequeño cementerio adyacente al edificio principal. En el interior, bancos toscamente labrados. Y yo suavemente mientras vertía una mezcla espesa y oscura en una cuchara de madera. Samuel, demasiado agotado para cuestionar nada, tomó el remedio sin protestar. Para esa noche, ya no podía levantarse de la cama. Al día siguiente, fue el pequeño Thomas de solo 6 años quien comenzó a mostrar los mismos síntomas. Vomitaba constantemente y se retorcía de dolor mientras Sister Constance rezaba en voz baja, colocando paños húmedos en su frente. James Morrison,
preocupado pero confiado en la reputación piadosa de sus anfitriones. No sospechó nada, mientras tanto. Brother Ezekiel aseguraba que la reparación del carro requería más tiempo del esperado. Siempre había un tablero que necesitaba ser reemplazado, una rueda que debía reforzarse o un animal que debía descansar un día más. Cada diligencia retrasaba la partida un poco más. El tercer niño enfermó al amanecer del sexto día. En este punto, Elizabeth, entrando en trabajo de parto prematuro, comenzó a cuestionar si algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Pero Sister Constance la calmó con palabras suaves, asegurándole que las pruebas más grandes del Señor siempre preceden a sus bendiciones. Mientras tanto, Father Murray ofrecía oraciones cada vez más solemnes por la salud de la familia, con una expresión que a los pioneros les parecía compasiva, aunque en retrospectiva se describiría como calculadora. Lo que la familia Morrison no podía saber era que el remedio, administrado por Sister Constance, no era medicina, sino una mezcla cuidadosamente medida de hierbas altamente tóxicas, perfeccionada después de años de experimentación con otros viajeros. El veneno trabajaba lentamente, debilitando progresivamente el cuerpo sin levantar sospechas inmediatas. Para cuando los síntomas eran mortales, los Grayson ya se habían ganado la completa confianza de sus víctimas. El aislamiento del lugar hacía el resto. No había médicos cerca, no había familiares a quienes enviar cartas, no había testigos que pudieran sospechar que algo más siniestro estaba ocurriendo. En los libros de registro que, posteriormente, se recuperarían del sótano de la capilla, los Grayson anotaron la llegada de los Morrison con una precisión inquietante. 26 de septiembre de 1852, familia de 6, buen estado general, poseen buena carreta y animales fuertes. Parece probable que la mujer dé a luz en breve. 3 días después, el anciano comienza a debilitarse. El veneno está tomando efecto como se esperaba. Wife, la familia está casi lista para ser entregada al señor QL por Dan. Sus pecados y que sus posesiones sirvan a su obra para el tiempo en que la comunidad pionera más cercana se enteró de la desaparición de la familia Morrison. Los Grayson ya habían enterrado a todos los miembros en el pequeño cementerio detrás de la capilla, con lápidas simples y sin preguntas. En los registros parroquiales, Murray simplemente anotó que habían muerto por fiebre del camino, igual que tantos otros durante más de 30 años. Nadie cuestionó esas muertes cuando quieras. Envíame la siguiente parte para seguir con la traducción completa, decían mientras mezclaban sus brebajes. Pero a veces el cuerpo debe purgarse de toxinas antes de que la sanación pueda comenzar. A las pocas horas de tomar la medicina de la hermana Constance, la condición de Samuel empeoró dramáticamente. Su piel adquirió un tono grisáceo, su respiración se volvió dificultosa y comenzó a sufrir episodios violentos de vómitos y diarrea. James Morrison, cada vez más alarmado, preguntó si debían buscar ayuda en el puesto comercial ubicado al este. Pero el padre Murray aconsejó paciencia, hermano James, dijo el predicador, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del joven. He visto esta enfermedad muchas veces en el camino. Debe seguir su curso. Mover a Samuel ahora seguramente lo mataría. Debemos confiar en el tiempo del Señor y en los dones curativos de la hermana Constance. Para el sexto día, el pequeño Tommy Morrison, 17 Jacos, comenzó a mostrar síntomas similares, al igual que su hermana Mary, de 5. La hermana Constance trabajó incansablemente, preparando más remedios, administrando lo que llamaba tratamientos purificadores y manteniendo vigilia sobre los miembros de la familia cada vez más enfermos. Para James y Elizabeth, aún sanos pero agotados por el cuidado de sus seres queridos, la mujer parecía una santa enviada por Dios para ayudarlos en su prueba. La verdad era mucho más siniestra. Los remedios benditos que la hermana Constance administraba con tanta devoción contenían dosis cuidadosamente medidas de arsénico, que los Grayson habían descubierto que podía obtenerse de operaciones mineras locales bajo el pretexto de control de plagas. A los síntomas, calambres estomacales, náuseas, decoloración de la piel y eventual falla orgánica, imitaban perfectamente diversas enfermedades del camino, haciendo que los asesinatos resultaran prácticamente indetectables para familiares afligidos que ya habían presenciado tanta muerte y sufrimiento durante su viaje al oeste. Samuel Morrison murió al 7º día, seguido por Tommy al 9º y Mary al 11º. Cada muerte fue acompañada por elaborados rituales cristianos realizados por el padre Murray, quien hablaba con profunda emoción sobre los fallecidos reuniéndose con su Padre Celestial y encontrando paz tras su sufrimiento terrenal. Los miembros restantes de la familia, devastados por el dolor pero agradecidos por el apoyo espiritual de los Grayson, jamás cuestionaron la rápida sucesión de muertes. Después de todo, se sabía que familias enteras sucumbían a enfermedades en el camino. Lo que no sabían era que cada noche, tras agotarse en llanto y oración,
el hermano Ezekiel registraba sistemáticamente las posesiones de la familia, realizando inventarios detallados de todo lo valioso. Los Morrison habían sido relativamente prósperos en Missouri, y su carreta contenía muebles finos, herramientas de calidad, reliquias familiares y una cantidad considerable de monedas de oro que James había cosido en bolsillos ocultos de su ropa al 12º día. James Morrison comenzó a experimentar los síntomas característicos. Elizabeth, ya en las primeras etapas del parto y aterrorizada ante la posibilidad de perder también a su esposo, rogó a la hermana Constance que hiciera todo lo posible por salvarlo. La respuesta de la mujer sería recordada posteriormente como especialmente escalofriante por quienes descubrieron la verdad. «Mi querida niña», dijo la hermana Constance, tomando entre las suyas las manos temblorosas de Elizabeth, «algunas enfermedades son la manera en que Dios llama a sus hijos a casa. No debemos cuestionar su sabiduría, solo confiar en su misericordia. Tu esposo se unirá a tus preciosos bebés en el paraíso, y tú criarás a tu nuevo hijo sabiendo que tu familia te espera en la gloria». James Morrison murió al día 14, pocas horas antes de que Elizabeth diera a luz a un niño que viviría solo el tiempo suficiente para ser bautizado por el padre Morayan, cuando Elizabeth sucumbió a la misma misteriosa enfermedad 3 días después. Toda la familia Morrison había sido eliminada en menos de 3 semanas para cualquier observador externo que pudiera preguntar sobre el destino de la familia. Los Grayson tenían una explicación perfectamente razonable. Los Morrison habían llegado enfermos y agotados por el camino. Habían contraído una virulenta forma de disentería que a veces afectaba a familias enteras, y murieron a pesar de los mejores esfuerzos de cuidadores cristianos que habían arriesgado sus propias vidas para brindar consuelo en sus últimas horas. El padre Maray les había dado un entierro cristiano adecuado en el cementerio de la capilla, y sus pertenencias habían sido consagradas a la obra del Señor. Un eufemismo para robo que sonaba apropiadamente piadoso. Ampero, la desaparición de la familia Morrison fue solo el comienzo. Los Grayson habían descubierto algo que transformaría sus vidas y aterrorizaría el camino de Oregón. Durante los siguientes 36 años en el asesinato, cuando se ejecutaba con suficiente planificación y justificación religiosa, podía ser extraordinariamente rentable en el éxito del exterminio de su primera familia. Enseñó a los Grayson valiosas lecciones que darían forma a su metodología durante décadas. Aprendieron que las familias aisladas eran objetivos más fáciles que aquellas que viajaban en grupos, que el inicio gradual del envenenamiento por arsénico imitaba perfectamente los padecimientos comunes del camino, y que su autoridad religiosa les otorgaba credibilidad casi ilimitada frente a personas desesperadas y afligidas que necesitaban culpar a alguien que no fuera Dios por su sufrimiento en lo más importante. Descubrieron que el camino de Oregón les proporcionaba un suministro interminable de víctimas que no serían extrañadas durante meses, si es que alguna vez. A diferencia de las comunidades asentadas, donde las desapariciones se notaban rápidamente y se investigaban, el camino estaba lleno de familias transitorias cuyo paradero exacto era desconocido para familiares en el este. Una familia que desaparecía en Oregón no era esperada que diera señales durante 6 meses o más, y aún entonces, los peligros de la vida en la frontera ofrecían incontables explicaciones plausibles para su silencio. En los meses posteriores a los asesinatos de los Morrison, vieron a los Grayson perfeccionando su operación. Con precisión metódica, establecieron patrones y procedimientos que les servirían. Bien, durante los años siguientes el hermano Ezekiel se convirtió en su explorador, recorriendo los accesos al camino para identificar objetivos prometedores en familias con evidente riqueza, aquellas que viajaban solas o en grupos pequeños, y especialmente las que ya lidiaban con enfermedad o problemas mecánicos que las hacían vulnerables a ofertas de ayuda en la hermana. Constance desarrolló sus técnicas de envenenamiento, experimentando con diferentes dosis y métodos de administración para lograr la máxima efectividad mientras mantenía una negación plausible. Descubrió que el arsénico podía ocultarse fácilmente en tés herbales, tinturas medicinales e incluso en el vino de comunión, lo que permitía administrarlo a familias enteras bajo el pretexto de atención médica o espiritual. Mientras tanto, el padre Moray perfeccionó la manipulación psicológica que mantenía a las víctimas sumisas, incluso mientras sus seres queridos morían a su alrededor. Se volvió experto en leer los antecedentes denominacionales de las familias y ajustar su enfoque teológico en consecuencia. Para familia Methodist enfatizaba la sanación divina y el poder de la oración. Para presbiterianos se centraba en la predestinación y el plan último de Dios. Para bautistas destacaba la salvación personal y la promesa del reencuentro celestial. La capilla en sí sufrió modificaciones sutiles para apoyar su empresa asesina. El sótano fue ampliado y dividido en secciones en una
para almacenar las pertenencias de las víctimas, otra para preparar soluciones arsenicales, y una tercera que servía como morgue temporal donde los cuerpos podían mantenerse. Mientras los Grayson decidían los métodos de disposición, también cavaron una serie de tumbas sin marcar en un arboledo detrás de la capilla, lugares que eventualmente albergarían los restos de cientos de sus víctimas. El invierno de 1852 a 1853 proporcionó a los Grayson valioso tiempo para planificar y prepararse para la temporada de matanzas del año siguiente. Usaron los meses en que el camino estaba prácticamente vacío para clasificar las pertenencias de la familia Morrison, decidiendo qué conservar, qué vender y qué esconder. También hicieron su primer contacto con comerciantes del mercado negro en asentamientos mayores de Oregón, estableciendo relaciones con hombres que no hacían preguntas sobre el origen de los bienes que compraban. El hermano Ezekiel demostró ser particularmente hábil en este aspecto de la operación. Su rostro honesto y su manera sencilla lo hacía creíble cuando afirmaba estar vendiendo pertenencias en nombre de familias que habían decidido regresar al este o que habían muerto por causas naturales. Aprendió a espaciar sus ventas entre múltiples comunidades y a dirigirse a diferentes tipos de compradores según la categoría de bienes. A los muebles finos y artículos del hogar iban a colonos adinerados que buscaban mejorar sus viviendas. Las herramientas y equipos agrícolas se vendían a granjeros prácticos. Las joyas y metales preciosos encontraban su camino hasta comerciantes especializados en ese tipo de mercancía. Para la primavera de 1853, los Grayson habían pasado de ser asesinos aficionados a depredadores profesionales con una comprensión sofisticada de su oficio. Habían resuelto los problemas prácticos de selección de víctima, metodología de asesinato, eliminación de cuerpos y realización de ganancias. Más importante aún, habían creado una imagen pública que los hacía prácticamente libres de sospecha. En la primavera de 1853 trajo un renovado tránsito por el camino y nuevas oportunidades para la empresa familiar de los Grayson. Su segundo gran éxito llegó en mayo cuando se encontraron con la familia Hoffman, inmigrantes alemanes que hablaban poco inglés y viajaban con una carreta llena de posesiones valiosas, incluyendo herramientas de fina artesanía, textiles de calidad y una cantidad considerable de monedas de oro que representaban los ahorros de toda su vida. En los Hoffman eran víctimas ideales de muchas maneras. La barrera del idioma los hacía dependientes de los Grayson para comunicarse con otros viajeros. Sus costumbres extranjeras los hacían parecer exóticos y potencialmente sospechosos para otros usuarios del camino, y su evidente riqueza los convertía en objetivos atractivos. Su limitado dominio del inglés significaba que eran menos propensos a comprender advertencias sutiles o comunicar eficazmente inquietudes a otros viajeros. El patriarca de la familia, Heinrich Hoffman, era un relojero hábil que había traído sus herramientas y mercancías para establecer un negocio en Oregón. Su esposa, Greta, estaba embarazada de su cuarto hijo, y los tres existentes tenían entre 6 y 12 años cuando problemas mecánicos en su carreta los obligaron a buscar ayuda cerca de la capilla del Sagrado Corazón. Los Grayson vieron otra oportunidad para perfeccionar su oficio mortal. Esta vez experimentaron con métodos distintos. En lugar de esperar a que la familia desarrollara enfermedades naturales, la hermana Constance comenzó a administrar pequeñas dosis de arsénico casi de inmediato, disfrazadas como medicina preventiva para evitar enfermedades del camino. Convenció a la familia de que la protección bendita que ofrecía los mantendría saludables durante su periodo de recuperación. Dios mío, dijo Heinrich en su inglés entrecortado cuando la hermana Constance le ofreció por primera vez su medicina. Usted es muy amable con los extraños. Dios la bendecirá por ayudarnos. Dios ya nos ha bendecido, respondió la hermana Constance con sinceridad practicada, al darnos la oportunidad de servir a sus hijos en su momento de necesidad. El asesinato de la familia Hoffman tomó casi un mes en completarse, pero el tiempo extendido permitió a los Grayson inventariar cuidadosamente sus posesiones y planear en detalle la venta de las herramientas y mercancías del oficio de relojero. También les dio tiempo para estudiar las rutinas y relaciones familiares, conocimiento que resultaría valioso en futuras operaciones. Para finales de 1853, los Grayson habían asesinado con éxito a 3 familias completas, un total de 16 personas, y habían comenzado a ver su operación como un negocio que requería la misma planificación cuidadosa y atención al detalle que cualquier otra empresa rentable. Comenzaron a llevar registro no solo de las pertenencias de sus víctimas, sino de sus métodos, errores y éxitos. Estos registros, descubiertos décadas después en compartimentos ocultos del sótano de la capilla, proporcionarían a los investigadores una ventana espeluznante a la naturaleza sistemática de los crímenes de la familia Grayson.
escritos con la caligrafía precisa del padre Moray. Los libros de contabilidad contenían entradas detalladas para cada familia asesinada, incluyendo nombres, fechas, pertenencias tomadas, métodos de disposición utilizados y ganancias obtenidas por la venta de los bienes robados. Las entradas estaban redactadas en un estilo frío y empresarial que trataba las vidas humanas como artículos de inventario. Una entrada típica podía decir Familia Morrison, 5 aumajus fallecidos. Septiembre-octubre de 1852 en posesiones incluidas han 2 monedas de oro, muebles, herramientas de calidad, cuerpos enterrados en la sección C del bosque, ganancia estimada en 400 tonos, método en arsénico a través de test medicinales. Duración en 17 días, lecciones aprendidas, en reducción de la frecuencia de las dosis, para extender la línea temporal y reducir sospechas. A medida que las historias sobre la obra caritativa de los Grayson se difundían a lo largo del camino, comenzaron a atraer víctimas que buscaban activamente su ayuda, familias que habían escuchado sobre aquellos buenos cristianos, que brindaban auxilio a los viajeros. A veces acudían específicamente a la capilla del Sagrado Corazón, entrando directamente en la trampa que los Grayson habían construido con tanto cuidado. El enfoque metódico de los Grayson hacia el asesinato en masa evolucionó significativamente durante su segundo año de operaciones. Habían aprendido por experiencia que el éxito no requería solo técnicas de asesinato eficaces, sino también sistemas sofisticados para gestionar cada aspecto de su mortífera empresa. El padre Moray, con su mente analítica y capacidad de liderazgo, comenzó a tratar la operación como un negocio que, por casualidad, involucraba homicidios, en lugar de una serie de asesinatos aleatorios. El verano de 1854 marcó un punto de inflexión en su metodología cuando se encontraron con la familia Wetherbe de Tennessee. Charles Wetherbe era un exoficial confederado que había decidido buscar fortuna en Oregón, en lugar de reconstruir su plantación devastada por la guerra. Viajaba con su esposa Margaret, sus hijas gemelas Sarah y Susan de 15 años, y David, el hermano menor de Margaret, un herrero experimentado que llevaba consigo su juego completo de herramientas profesionales. Lo que hacía significativo el caso Wetherbe no era solo su riqueza. Aunque Charles había convertido la mayor parte de sus bienes en monedas de oro y joyas guardadas en un compartimento secreto en su carreta, sino también su inteligencia y desconfianza natural. Charles había sido oficial militar, entrenado para notar detalles y evaluar amenazas. Margaret era una mujer instruida que había leído extensamente sobre los peligros del camino, y tendía a ser cautelosa al confiar en desconocidos. Aun cuando la carreta de los Wetherbe sufrió daños en una rueda cerca de la capilla, Charles inicialmente rechazó las ofertas de ayuda de los Grayson. Había escuchado historias de viajeros que aceptaron asistencia de extraños y nunca más fueron vistos. Algo de la ubicación aislada y la conveniente aparición del hermano Ezequiel le resultaba inquietante. Agradezco su caridad cristiana, dijo Charles al padre Moray durante su primer encuentro, pero tenemos las habilidades y herramientas para encargarnos de nuestras propias reparaciones. Partiremos de inmediato. El padre Moray, sin embargo, se había vuelto experto en leer personas y adaptar su enfoque. En lugar de insistir, retrocedió con elegancia, mencionando de forma casual que la hermana Constance había observado señales de enfermedad en la zona, posiblemente cólera o disentería, y sugiriendo que la familia podría querer permanecer un tiempo, hasta asegurarse de que ninguno estuviera infectado. Por supuesto, hermano Charles, dijo Moray con aparente comprensión. Un hombre sabio protege a su familia, pero me sentiría en falta en mi deber cristiano si no mencionara que la hermana Constance ha tratado varios casos de fiebre del camino estas últimas semanas. Los síntomas pueden tardar en manifestarse, y viajar estando infectado puede propagar la enfermedad y debilitar el cuerpo. La mención de enfermedad tuvo exactamente el efecto que Moray buscaba. Margaret Wetherbe, ya agotada por meses en la ruta y preocupada por la salud de sus hijas, empezó a reconsiderar la partida inmediata. Cuando al día siguiente el joven David desarrolló una fiebre que la hermana Constance afirmó era un síntoma temprano de la enfermedad regional, la resistencia de la familia se derrumbó quizás, sugirió Margaret. Deberíamos aceptar su ofrecimiento de refugio al menos hasta estar seguros de que David no está gravemente enfermo. Charles aceptó a regañadientes, pero su entrenamiento militar le hacía mantener un nivel de alerta que representaba un desafío para los Grayson, a diferencia de sus víctimas anteriores, que habían estado desesperadas y agradecidas. Charles lo observaba todo con ojos calculadores y hacía preguntas directas sobre los orígenes de la familia y el destino de otros viajeros que habían recibido su ayuda. Los Grayson se adaptaron proporcionándole historias cuidadosamente elaboradas sobre supuestos tratamientos exitosos de familias anteriores. Le mostraron el cementerio de la capilla, señalando tumbas que afirmaban pertenecían a viajeros que habían llegado ya agonizantes y habían recibido un entierro cristiano adecuado.
Incluso le mostraron cartas de testimonio, documentos falsificados, supuestamente escritos por familias, agradecidas que se habían recuperado de graves enfermedades y habían continuado su viaje con seguridad. An hermano Charles, dijo el padre Moray una noche mientras se sentaban en el porche de la capilla entiendo su cotela. Un hombre que ha servido a su país aprende a confiar con prudencia, pero considere esto ansí. Quisiéramos hacerles daño, no habríamos actuado ya. ¿No elegiríamos objetivos más fáciles que un soldado entrenado, armado y vigilante? La manipulación psicológica fue sutil pero efectiva. Al reconocer las sospechas y el trasfondo militar de Charles, Murray lo hacía sentir respetado e inteligente. Al señalar que sería un blanco difícil, hacía que la idea de ser un objetivo resultara menos creíble. Y al mostrarse aparentemente honesto y abierto, fue debilitando gradualmente las defensas de Charles a los asesinatos de la familia. Weather tomaron casi 6 semanas en completarse, el periodo más largo que los Grayson habían intentado hasta ese momento. La hermana Constance comenzó con dosis extremadamente pequeñas de arsénico, administradas a través de agua que afirmaba haber sido bendecida para sanar y prevenir la propagación de enfermedades. Las dosis eran tan pequeñas que los síntomas se desarrollaban de forma muy gradual, pareciendo una enfermedad natural en lugar de un envenenamiento. David, el más joven y físicamente más débil de la familia, sucumbió primero. Su muerte pareció confirmar las advertencias de la hermana Constance sobre la enfermedad regional, y la gratitud de la familia por los cuidados recibidos durante sus últimos días los volvió aún más confiados en su conocimiento médico. Margaret fue la siguiente, desarrollando síntomas que la hermana Constance atribuyó al agotamiento de haber cuidado de David durante su enfermedad. Charles, entrenado para analizar situaciones de batalla, comenzó a notar patrones inquietantes, el hecho de que él y sus hijas permanecieran sanos, mientras los demás empeoraban, la naturaleza peculiar de los síntomas y la constante presencia de los Grayson en los peores momentos de la enfermedad de cada miembro de la familia. Sus sospechas alcanzaron un punto crítico cuando descubrió al hermano Ezequiel revisando el contenido de su carreta una noche. Cuando fue confrontado, Ezequiel dijo que había estado comprobando que sus pertenencias estuvieran seguras y que los animales salvajes no hubieran entrado en sus suministros. La explicación era plausible, pero los instintos de Charles le decían lo contrario. Margaret dijo a su esposa moribunda a la mañana siguiente: «Creo que debemos irnos de este lugar. Algo no está bien aquí». Pero Margaret estaba demasiado débil para viajar, y moverla probablemente la mataría. Charles se encontró atrapado entre sus crecientes sospechas y el amor por su familia. No podía abandonar a su esposa moribunda, pero tampoco podía ignorar la sensación de que quedarse los condenaría a todos. La resolución llegó cuando Charles hizo un descubrimiento que confirmó sus peores temores. Mientras buscaba suministros médicos en el sótano de la capilla, se topó con un compartimiento oculto que contenía pertenencias claramente pertenecientes a otros viajeros, artículos demasiado personales y demasiado valiosos para haber sido abandonados voluntariamente por sus dueños. Entre aquellos objetos encontró una muñeca que mostraba señales de haber sido usada recientemente, un reloj de bolsillo grabado con un nombre que no reconocía y, lo más condenatorio de todo, una carta dirigida a alguien en Oregon City con una fecha reciente, pero que obviamente nunca había sido enviada. La carta, escrita con letra femenina, describía haber llegado sana y salva a una capilla y agradecía a Dios por la bondad de la familia cristiana que estaba cuidando de sus hijos enfermos. Charles comprendió que había descubierto pruebas de asesinatos anteriores y que su propia familia estaba siendo envenenada sistemáticamente por las mismas personas que afirmaban estar salvándolos, pero su revelación llegó demasiado tarde. Margaret murió esa noche, y a la mañana siguiente, Charles despertó, sintiendo los síntomas familiares que habían precedido la muerte de cada miembro de su familia. Lo que Charles no sabía era que los Grayson lo habían estado observando con atención, habían notado el aumento de sus sospechas, y habían decidido acelerar su envenenamiento antes de que pudiera actuar. El padre Murray había deslizado una dosis masiva de arsénico en la cena de Charles, asegurando que el antiguo soldado estuviera demasiado débil para representar una amenaza mientras Charles agonizaba. Con sus hijas gemelas a su lado, hizo un desesperado intento por advertirles sobre la verdadera naturaleza de los Grayson, pero sus palabras fueron desestimadas como desvaríos febriles, y las niñas continuaron confiando en las personas que las estaban asesinando lentamente. En el caso, Weather enseñó a los Grayson varias lecciones importantes. Primero, que las víctimas inteligentes y desconfiadas requerían técnicas de manipulación más sofisticadas. Segundo,
que extender la línea de tiempo del asesinato, aunque arriesgado, hacía que sus crímenes parecieran más creíbles y rentables. En tercero, que necesitaban mejores métodos para detectar y controlar a las víctimas, que empezaran a sospechar de sus actividades. A más importante aún, el caso demostró que incluso personas entrenadas e inteligentes podían ser engañadas y asesinadas con éxito, si se aplicaban las técnicas psicológicas adecuadas con paciencia y habilidad. Esta revelación dio a los Grayson la confianza para apuntar a familias cada vez más ricas y prominentes, sabiendo que sus métodos podían superar incluso a los viajeros más cuidadosos y precavidos. El descubrimiento de evidencia de asesinatos anteriores en el sótano de la capilla también llevó a mejoras en sus procedimientos de eliminación de pruebas. Comenzaron a quemar artículos personales que pudieran identificar a las víctimas, fundir joyería y metales preciosos para eliminar marcas distintivas, y crear escondites más sofisticados para las pertenencias que pensaban conservar o vender más adelante. Para finales de 1854, los Grayson habían asesinado a 23 personas pertenecientes a 7 familias, y su operación se había convertido en una empresa criminal sofisticada que generaba ganancias sustanciales, mientras mantenía un absoluto secreto. También habían comenzado a verse a sí mismos, no como criminales, sino como instrumentos de la voluntad divina, recompensados por su servicio al ser permitidos prosperar con las posesiones de sus víctimas. En el año 1855 marcó un punto crucial en la carrera asesina de los Grayson, cuando se encontraron con su primer gran desafío, la supervivencia de una víctima destinada a morir, que había presenciado lo suficiente como para exponer toda su operación. El incidente comenzó de manera rutinaria con la llegada de la familia Patterson desde Ohio, pero terminaría con los Grayson enfrentándose a la aterradora posibilidad de ser descubiertos y a la necesidad de tomar decisiones desesperadas sobre su futuro. Thomas Patterson era un comerciante exitoso que había liquidado su negocio en Ohio para buscar oportunidades en la creciente economía de Oregón. Viajaba con su esposa Emily, sus 4 hijos de entre 8 y 16 años, y Catherine, la hermana soltera de Emily, una mujer en sus 30 que servía como maestra y cuidadora de la familia. Lo que hacía la familia Patterson especialmente atractiva para los Grayson no era solo su evidente riqueza. Thomas había convertido sus activos comerciales en oro y billetes fáciles de transportar, sino también su respetabilidad y la alta probabilidad de que su desaparición eventualmente fuera notada por socios comerciales tanto en Ohio como en Oregón. El tren de carretas de la familia se había dispersado cerca de las Montañas Azules, y estaban viajando solos cuando encontraron al hermano Ezequiel aproximadamente a 5 millas de la Capilla del Sagrado Corazón. Su carreta